días. Buenos días, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos. El bien y la misericordia del Señor nos siguen todos los días de nuestra vida y nos alcanzan, porque ahora tenemos al que vive por los siglos de los siglos en nosotros. Poderoso, poderoso, poderoso. Al que vive está en nosotros y podemos disfrutar de esta maravillosa gracia todos los días de nuestra vida. Poderoso, poderoso. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre alegres, estaremos siempre llenos de gozo, porque el Señor está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. Aleluya. Poderoso, poderoso. A Él sea la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor esta mañana por cada uno de ustedes que está conectados. Pastor Henry, Alba allá en Bogotá, y los que se van a conectar luego, como antes otros. Así que eso me alegraba mucho cuando, o sea, porque siempre algunos pastores, bueno, algunos hermanos llegaron tarde y todo, no. Me decía, algunos llegan antes, otros llegan después. Nadie llegó tarde. Así que damos gracias al Señor por todos los que se van a conectar esta mañana y los que están conectados también en Facebook Live también. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta comunión de santos, esta comunión de hermanos santos del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder, llenos de la presencia de Dios, llenos de Dios, ¿sí? Así que bienvenidos a esta mañana desde el norte de América, pasando por Centroamérica hasta el sur de América, por todas las Américas. Bienvenidos, y el Caribe también. Ya los hermanos, también un saludo a los hermanos allá en Cuba que nos están viendo siempre. Un abrazo grande a todos los hermanos allá en Cuba.
Un abrazo a todos. También los que van a vernos por nuestro canal de YouTube durante la semana, va a estar posteado ya hoy en la tarde, así que bienvenidos también a todos los que nos ven allá en el canal de YouTube. Así que gracias al Señor por compartir esta mañana con nosotros. Estamos tan agradecidos con el Señor, ¿saben? Porque Dios es bueno. Sus planes para nosotros son siempre buenos. Los planes, el deseo de Dios, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y como decía el apóstol Juan, en el amor no hay temor. En medio de todas las cosas que están pasando en el mundo y las que han dejado de pasar y las que van a pasar, ¿sí? En el amor no hay temor, porque nosotros que hemos sido perfeccionados en el amor, los que hemos sido perfeccionados en el amor, entendemos cuánto nos ama el Señor. Dice las Escrituras que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. O sea, no tenía más. No era que le sobraba a alguien en el cielo. No. No es que él tiene como una docena de hijos y entonces escogió uno para mandarlo. No. Él, poderoso. Él, de su propia voluntad, ¿sí? Tomó a su Hijo y lo envió a nosotros aquí, a la tierra, a morir por nuestros pecados, a cargar el pecado de todos nosotros y librarnos de este presente siglo malo y de hacernos partícipes de esta gracia maravillosa. Qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso es esto, que nosotros podamos disfrutar siempre de esa gracia maravillosa. Hemos estado compartiendo desde la semana pasada y esa semana el tema de la integridad y la congruencia de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la integridad de la palabra de Dios y wow, sí que me edificó esa enseñanza, sí que me ayudó a preservar, sí, a anclarme cada día más, a estar más anclado cada día más en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque vimos la semana pasada que esta palabra, la palabra que sale de la boca de Dios, sí, es íntegra. O sea, como vimos la semana pasada, no tiene ninguna ruptura. ¿Sí? No tiene ninguna fisura. Es veraz, es completa, sin engaño, es confiable, no hay falsedad en ella. ¿Sí? Y una de las cosas que el enemigo ha querido hacer desde el principio, cuando la serpiente llegó donde Eva, ¿se acuerdan? Lo primero que quiso decir es que Dios no decía lo que realmente quería decir. ¿Sí? Poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo la serpiente? No, hombre, ustedes no van a morir. Y Dios le dijo, sí, si comen del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, van a morir. Pero la serpiente vino, no, Dios no quiso decir eso, no. Y saben, todavía ese espíritu, ¿sí? Esa intención todavía existe y anda por ahí. No es que Dios no quiere eso, no quiso decir eso. No crean mucho eso. Pues Dios es quien dice ser que es. Y las palabras que Dios dice son firmes y para siempre, ¿sí? Son firmes y para siempre. No tienen una fisura, no tienen una cuestión en la que usted puede interpretar otra cosa. No, señores. Lo que Dios dice es lo que es. Y lo que Dios dice, como vimos la semana pasada, lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer y punto. Y vamos a ver esta mañana la congruencia de esa palabra. Antes de entrar en esta parte de la congruencia, quiero que vayamos a unos versículos que quería leerles con respecto a a la integridad de esta palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Números, ¿sí? Números, ustedes van a ver algo interesante ahí y los versículos que vamos a ver, que la palabra de Dios, ¿por qué es tan confiable? ¿Por qué es completa? ¿Por qué es veraz? ¿Por qué no tiene engaño? Y vamos a ver eso. Números capítulo 23.
versículo 19. 23, versículo 19. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, o sea, hijo de esta creación, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Poderoso, poderoso. Dios no es hombre para que mienta. O sea, en otras palabras, los hombres son los que mienten, pero Dios no. Los hombres se arrepienten de las cosas que dicen, Dios no. ¿Saben por qué? Porque su palabra es íntegra. Y vamos a ver ahora que eso hace que su palabra sea congruente. Poderoso. Él no se arrepiente. Lo que dice, lo dice con una intención y lo dice con un propósito. Dios no es un hablador. Dios no anda hablando porque tiene lengua. O como decía alguien por aquí, nosotros los hombres hablamos porque la lengua no tiene hueso. No, no, no. Dios siempre habla con una intención y con un propósito. Sus palabras no son huecas. ¿Sí? Poderoso, poderoso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y eso, hermanos, me lleva a este pensamiento. Cuando hemos escuchado personas que dicen, así dice el Señor, ¿verdad? Dicen, así ha dicho el Señor, y no se cumple, lo más seguro es que no es el Señor. Lo más seguro es que no es el Señor. Es lo más seguro. Cuando alguien dice, es que el Señor me dijo tal cosa, y si no se cumple, lo más seguro es que Dios no habló. Porque cuando Dios habla, se cumple. Él lo hace. Él lo va a ejecutar. Cuando Él dice que va a hacer algo, se hace. Hace algún tiempo, me acuerdo y lo he visto en tiempos, ¿sí? Donde en países, especialmente países, no sé, me imagino países más latinos, ¿sí? Países más como de América, he visto a muchos creyentes, incluso profetas, salir y decir, es que Dios dice que fulanito de tal va a ser el presidente, o dice fulanito de tal, Dios dice, Dios me dijo a mí que yo iba a ser presidente de tal país y cosas de esas. Y de verdad, ninguno de las personas que he escuchado decir esas cosas acerca de sí mismos, ¿sí? De eso, cuando escucho a gente decir esas cosas y no se cumplen, no pasa nada. Nadie dice nada. Nadie va y trata de arreglar esos asuntos, ¿sí? Sino que sencillamente, no pasó nada. Pero, ¿saben? Hacen a Dios mentiroso porque hay otra gente que sí pone atención a esas cosas. Hay gente que sí pone atención, mis hermanos. Hay gente que sí pone atención y dice, pero no es que Dios dijo que él iba a ser presidente y no quedó. Y entonces siempre he escuchado excusas, ¿sí? Excusas de, no, es que los hermanos no salieron a votar como deberían. Es que los hermanos no pusieron atención, no obedecieron a Dios. Perdón, disculpe. ¿Acaso que Dios depende de tu decisión de ir a votar o no? Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Lo siento mucho. Pero cuando Dios dice algo, cuando Dios te da una palabra a ti, lo va a hacer, aunque sea lo último. Tú no vas a morir sin antes ver cumplido todo lo que Dios te prometió. Lo que alguien te dijo puede no llegar a cumplirse. Puede llegar y morirte y nunca verlo. Pero lo que Dios dijo, mis hermanos, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo hará. Lo va a ejecutar. Aunque sea lo último en tu vida.
pero lo vas a ver. Poderoso, poderoso, poderoso. Yo estoy seguro que yo veré lo que Dios me ha prometido. Yo lo veré y lo voy a disfrutar. Porque Él habló y lo hará. Él habló y se va a ejecutar. Va a mover cielo y tierra para cumplirlo. Va a mover Dios cielo y tierra para cumplir lo que te ha prometido. Poderoso, poderoso, poderoso. Otra cosa más. Esta palabra es verdadera. Juan, vamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Esas son palabras de Jesús. No me crean a mí, créanle a él, crean lo que dijo Jesús. Jesús dijo estas palabras, capítulo 17, versículo 17. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Uf, uf, uf. Y hace algunos años estaba hablando con un arquitecto, no, es un ingeniero estructural, y él decía que cuando vas a poner las bases, el fundamento, las bases de un edificio, una casa, tiene que estar la escuadra, ¿sí? Tiene que estar aplomado el fundamento, porque si no todo lo demás se va a torcer. Y esto es poderoso, mis hermanos. Esto es poderoso. Tiene que estar aplomado. Ahora vamos a ver cómo se aploma un edificio, cómo se aploma un fundamento. Pues por los costados, todos los costados tiene que estar derecho. A eso se le llama, está en inglés, está truth, está verdadero. Truth, verdad, verdadero. Está verdadero por todos los costados. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús le estaba hablando. Y en su oración él decía, santifícalos en tu verdad. No las palabras de otra. No las palabras de algún hermano, algún pastor o profeta o apóstol. No. Es en la palabra de Dios, en lo que sale de la boca de Dios. Santifícalos en tu verdad. ¿Sí? En el aplomo de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es aplomada. Tu palabra no tiene engaño. Tu palabra no tiene fisura. Tu palabra no tiene ninguna falsedad. Tu palabra es completa. Poderoso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En qué estás anclado? ¿En qué anclas tu vida? ¿En qué anclas tu familia? ¿En qué anclas tu ministerio? ¿En una palabra que alguien te dio? ¿O en la palabra de Dios? ¿En un deseo tuyo? ¿O en la palabra de Dios? Poderoso, poderoso, poderoso. Ancla tu corazón, ancla tu mente, ancla tu voluntad, ¿sí? A la palabra de Dios. Es verdad. Estás seguro. Vas a estar seguro. Jesús le habló a sus discípulos y les decía una vez a sus discípulos, miren, ustedes no sean como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades, vino el movimiento de olas y ¿sabe qué? Tuvo pérdida. ¿Sí? Porque estaba fundado sobre la arena. Dice, más bien ustedes sean astutos, sean inteligentes, sean sabios, ¿sí? Sean sabios, como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron la tempestad, vinieron las olas, golpearon con ímpetu contra la casa. Poderoso, 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 pero no
cayó. No cayó. Sí, no cayó. Y he escuchado pastores ahí lidiando con sus cosas, con la iglesia, con sus vidas, con todo, lidiando con esas situaciones todo el tiempo están lidiando con eso y siempre están como teniendo pérdidas, se me fueron los hermanos, es que me siento desanimado, se le fue la fe, es que se le fue la esperanza y siempre está perdiendo algo. ¿Por qué? Porque han fundado todo sobre la arena. Claro que es más fácil. Es más fácil. Usted hace un hueco en la arena con las manos y usted pone lo que quiera ahí, pero cuando soplan los vientos y golpean contra la casa que has edificado, no se va a sostener. Vas a tener pérdida. Afirma tu corazón en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Poderoso, 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 mis hermanos. Cuando escucho a hermanos diciendo es que no debía haber hecho eso. Sí, no deberías haber hecho. Deberías haber fundado tu corazón en la palabra. Tu ministerio, tu vida en la palabra. Y ya no podemos hacer nada. Ya, como decía un refrán por ahí, ya no se puede llorar por la leche que se derramó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, se fue, cayó, tuvimos pérdidas, pero levántate y comienza a fundar todo en la palabra de Dios ahora. Comienza de nuevo a fundar, comienza a trabajar tu corazón, tus pensamientos, tu voluntad, afírmala, ánclala a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No tuvo pérdidas. Cuando descendió toda esa tempestad, no vas a caer. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la roca. Poderoso, poderoso. Está Proverbios capítulo 30. Vamos a Proverbios capítulo 30, hablando de esta palabra de Dios. Acuérdense, palabra de Dios. No estamos hablando de tus predicaciones. No estamos hablando de tus predicaciones, estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Poderoso, poderoso, poderoso. Toda palabra de Dios es limpia. No tiene contaminación. No viene contaminado con amarguras, con tristezas. A veces cuando escucho predicaciones, usted ve a veces predicaciones u oraciones, ¿sí? Vienen a veces contaminadas, llenas de amargura, de tristeza. Y a veces cuando escuchamos a la gente hablar o predicar o compartir algo, siempre viene con algo agregado de sí mismos. ¿Sí? Con tristezas, con amarguras. Yo he escuchado predicadores cuando están en los púlpitos y de repente están tan llenos de amargura contra la gente porque la gente le hicieron algo. Entonces, en lugar de hablar esta palabra que es limpia, comienzan a hablar cosas contra las personas. ¿Sí? Cuando la gente les hace cosas, o sea, ¿cuántas cosas? Bueno, ahí está mi hermana y mi mamá anda por ahí está también. ¿Cuántas cosas no nos hicieron en iglesias? Las personas, diáconos, ancianos, presbíteros, superintendentes. ¿Qué no nos hicieron? ¿Qué no dijeron? Pero ¿sabes qué? Lo más glorioso de todo, cuando venían esas tempestades, nunca nos caímos. Nunca caímos. Seguimos hasta el día de hoy. Ya mis papás más de casi 50 años ya en el ministerio. Nosotros ya sobrepasamos casi los 40 años ya en el ministerio también. Desde muy jóvenes estamos metidos en estas cosas. ¿Sí? ¿Y saben qué? Pueden decir lo que quieran. Nada se va a sostener, excepto lo único que se va a sostener es la palabra de Dios. Nada de lo que me digan, nada de lo que salga de sus bocas se va a sostener, excepto la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué? Que es limpia, no viene con contaminación, no viene con todos esos dardos
sucios, esos dardos de fuego, ese escudo. Quiere apagar los dardos de fuego del maligno, ponga el escudo. Toma ese escudo. Es escudo a los que en él esperan. Es limpia, poderoso, poderoso. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? ¿Cómo no vamos a bendecir el nombre del Señor? Si nos ha dado su palabra, que es verdadera y es limpia y es permanente. No cambia. Poderoso, poderoso, poderoso. Salmo 12, vayan conmigo al Salmo 12. Y espero que estén anotando eso porque lo tengo anotado para ir otra vez y revisarlo otra vez, darle otra vez hasta que esta palabra quede encarnada en nosotros. Que esta palabra quede encarnada en nosotros. Salmo 12, versículo 6. Mire por dónde pasó esta palabra para que le llegara a usted. Dice, las palabras del Señor son palabras limpias. Y oiga, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Escuche, a veces las personas no tienen filtro cuando hablan. ¿Sí? No tienen filtro cuando hablan. Hablan sandeces, hablan boberías. Y a veces se les ocurre hablar dizque de parte de Dios. Pero un momentito. ¿Sabe qué? La palabra que sale de la boca de Dios ha sido purificada 7 veces. Es puesta como en un horno, como se refina. Oiga, para que usted vea la pureza de esta palabra de Dios que sale de la boca de Dios sobre la vida tuya. Es una palabra bien refinada. Bien refinada. Como se refina la plata. 7 veces. Poderoso. Poderoso para que te llegue. Por eso es tan confiable. Las palabras que te dicen las personas, incluso las palabras que pueden salir de tu boca, si no están sazonadas con la palabra de Dios, si no están sazonadas con esta gracia maravillosa, no sirve de nada. Sale y cae a tierra, sale y cae a tierra, pero la palabra de Dios no cae a tierra. Esa palabra va a caer en la vida suya, va a entrar en la vida suya y no volverá a Dios hasta que haya cumplido lo que Dios dijo. Poderoso, 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 poderoso. El apóstol Pablo tuvo que estar lidiando con muchos creyentes, con los creyentes en su tiempo, así como estamos lidiando hoy con nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido tomada como algo a la ligera. Y a veces es más válido en una congregación que la palabra de Dios. Sí, las palabras de los hombres a veces llegan a tener más validez que la misma palabra de Dios. Las tradiciones llegan a tener más validez que la palabra de Dios. Estuve en una iglesia hace un tiempo y el pastor dijo una frase como esta y él dijo, la Biblia no dice nada acerca de esto, pero yo digo que así es como se va a hacer en esta iglesia. Y la gente aplaudiendo y diciendo amén y de todo. Yo me quedé como de, un momentito. No, señor. No, señores. No, señor. Usted puede decir lo que quiera. Pero si no está en las escrituras, si Dios no lo ha hablado, no tiene ninguna validez. Vamos a ver. No tiene ninguna validez en cuanto al reino de Dios. Tal vez para la gente para las personas que están en la congregación tiene alguna validez, pero para el reino de los cielos no tiene ninguna validez. Porque no es con tu palabra con las que se hacen las cosas. Es con la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver.
Y aquí no quiero que nos vayamos por otro lado, porque algunos van a decir, bueno, entonces ¿para qué nos dio boca a Dios? Pues, bueno, sí, para que hables sus palabras, no las tuyas, para que hables sus palabras. Las palabras de Dios son las que tienen el poder. Las palabras de Dios son las que tienen poder. Y si esas palabras salen de tu boca, entonces van con poder, van acompañados siempre de señales y prodigios. Eso es lo que decía el apóstol Pablo: Señor, abre las puertas, porque sabemos que mientras predicamos el evangelio de Jesucristo, entonces van a venir acompañados de señales y prodigios y grandes obras. Poderoso, poderoso. Así que esta palabra que sale de la boca de Dios es íntegra, es poderosa, es grande, ¿sí? Purificada, es refinada, es limpia, es verdadera y también es congruente. Congruente. Vamos a ver lo que dice lo que significa la palabra congruencia entonces en el día de hoy. Significa que tiene una coherencia de idea. O sea, no es algo que está aquí y mañana para abajo y va para arriba, no, es siempre congruente con sus ideas. Poderoso. A propósito, la próxima semana va a estar con nosotros el pastor Jorge Alba, un maestro extraordinario de la palabra, y vamos a ver a través de las escrituras a Cristo y el evangelio de Jesucristo. A Cristo y el evangelio de Jesús anunciado por las escrituras. Y ustedes van a ver que los primeros creyentes no tenían no tenían la Biblia como la tenemos hoy día. O sea, estaban en pliegos en diferentes lugares y la gente no las tenía en su casa. Eso no era algo que se puede tener en su casa. Eso era algo que tenía que ir a los sitios ahí, a las sinagogas a escuchar, o al templo, o así, sí, sinagogas, donde se iban a escuchar las cosas. Y los discípulos tenían que indagar, los discípulos tenían que leer y encontrar que lo que dijo Jesús era lo verdadero. Oiga, y lo encontraron. ¿Sí? Lo encontraban. Ahora nosotros los creyentes de hoy día se pierden. ¿Sí? Creyentes de hoy día se enredan todo con el Antiguo Testamento y se enredan porque comienzan a creer que todo lo que está ahí hay que practicarlo y digo, creen que todo lo que está ahí hay que hacerlo. Entonces están en un enredo porque entonces vienen al nuevo pacto y dicen, bueno, pero es que el nuevo pacto ahora ya se cambió, ya no, o sea, hay un cambio aquí. Entonces aquí me dice, en este mismo libro dice que yo se supone que tengo que hacer ciertas cosas y ahora en la otra parte del libro dice que ya no. Entonces, ¿qué enredo me tengo? ¿Sí? Porque es que no es para eso. Es para escudriñar. Es para escudriñarlo. Y los primeros discípulos en Hechos, gracias Pastor Jorge, Hechos 17:11, y estos, ¿sí? Eran más nobles, no creyentes, dice que eran más nobles. ¿Sí? La nobleza, ¿sabe qué? Es que eran muy humildes y muy entendidos. O sea, tenían las cosas bien claras. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y vuelvo a repetir, no tenían una Biblia como la tenemos usted y yo. Y sí les escudriñaban y encontraban las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? En las escrituras antiguas. Ahí encontraban, en las escrituras antiguas, ahí encontraron que las palabras que estaban hablando los apóstoles ahora eran verdaderas. Poderoso, poderoso, poderoso. Coherencia de ideas. Eso es algo coherente. Es algo coherente, hay un mensaje coherente ahí. En acciones es coherente, en acciones y en palabras.
En otras palabras, dice, se hace lo que se predica. Coherencia, congruencia. Hace cosas con propósito y con intención. O sea, todo lo que hizo Dios desde el principio, lo hizo todo coherente. Lo hizo todo con intención. Lo hizo todo con un propósito. Por eso es que su palabra no tiene engaño. Su palabra no es inestable. Porque hay una idea, hay una coherencia de ideas, hay una congruencia de ideas en el mensaje de Dios. Y si nosotros no entendemos eso, nos vamos a enredar. ¿Sí? Esa congruencia de ideas es desde el principio, escuchen, desde el principio el plan de Dios era Jesucristo. Sí, señores. Algunos creyentes piensan que es que, ay, mira, que el hombre le dañó el plan a Dios, pecó y entonces ahora Dios tiene que ver cómo resolverlo. No, no, señores. El plan de Dios desde el principio, dice las Escrituras que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Así que el plan de Dios siempre fue Jesucristo. El primero en todo, por la que todo fue creado y por la que todas las cosas subsisten por él. Todo fue hecho por él, de él y para él. Poderoso. Sí, esa es la coherencia. Sí, esa es la congruencia de Dios. Muchos creyentes tienen un gran problema en el que estamos metidos hoy y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con eso. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y esas son una de las cartas, de las primeras cartas que está escribiendo el apóstol Pablo a los creyentes. ¿Sí? De las primeras cartas del apóstol Pablo a los creyentes. Y viene y se encuentra con esta situación. Y esa situación es lo que pasa hoy día. Por eso es que la palabra de Dios, por eso es que la palabra de Dios, lo que se dice ser la palabra de Dios, anda por ahí como que no tiene sentido. ¿Sí? Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. 10 al 13. Primera de Corintios 1, 10 al 13. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vea cómo habla este Señor, cómo habla este apóstol, y dice, os ruego, es un ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y yo he estado en reuniones de diferentes denominaciones y todos hablan diferente. Todos hablan una cosa diferente. Todos tienen ideas diferentes y todos hablan diferente. Y el apóstol Pablo dice, no, les ruego que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Poderoso. Y es un ruego del apóstol Pablo. Les ruego, por favor, que hablen una misma cosa. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Entre hermanos? ¿Contiendas? Pues sí, entre los hermanos habían contiendas. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Todos dicen, es que todos escogen uno, todos escogen a alguien. ¿Sí?
Es que yo escojo esto, y todavía, aparte de que no solamente seguimos predicadores o apóstoles o nombres, porque tenemos que estar claro, a veces tenemos muchos creyentes siguiendo nombres. Es que cuando oyen ese nombre, qué lindo. Y a veces escuchan el nombre de Jesús y es como, cuando decimos, aquí predicamos a Cristo. Aquí, y a veces van otro rótulo, aquí va a estar el fulanito de tal. Y yo no me puedo perder eso. Sí, sí, señores. Yo no me lo puedo perder. Y la gente está desesperada yendo tras nombres, ¿sí? Tras personas. Y el apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y se incluye. Yo soy de Pablo. Pablo tenía seguidores y la gente, no, yo solo a Pablo escucho. Yo no escucho a nadie más. Yo solo con el apóstol Pablo ando. Si llega Apolos, no, porque Apolos es como muy, muy raro. No, Pedro es muy bravo. Entonces, con Pedro no. No, entonces, no. Otros dicen, no, yo solo a Cristo. Solo a Cristo. Sí. Bueno, resulta ser, entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Escuchen, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el apóstol Pablo sigue diciendo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno, versículo 15, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Y después diga, bauticé a otros también por allá. Y luego versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Ese es otro tema que vamos a hablar otro día. Porque algunos solo andan buscando a quién chapucear en el agua, ¿verdad? Andan buscando a quién meter en el agua, ¿verdad? Y andan ahí. O sea, Pablo dice, a Cristo no me mandó a bautizar a nadie. Pero otro día vamos a hablar de ese tema. De que de repente alguien me va a preguntar, entonces, ¿qué hacemos con los bautizos? Bueno, vamos a ver. Me envió a predicar el evangelio. Me envió a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hace unos años atrás estábamos en un congreso para pastores y estamos hablando de este tema, volviendo a la palabra de Dios o profundizando, echando raíces en la palabra de Dios. Y estamos compartiendo estas verdades poderosas, ¿verdad? Estas verdades poderosas. Y voy a, no se confundan con lo que yo voy a decirles, pero algunos pastores están ahí como, estaban durmiéndose, otros estaban cabeceando, otros ni ponían atención, estaban con el celular, y estamos hablando de estas verdades poderosas. Pero de repente subió un maestro, ¿sí? Y este maestro comenzó a hablar que el griego aquí, que el hebreo acá, y comenzó a hablar de todas, así, de ese tipo de, yo no sé, de una manera más como, vamos a ver, como más, quiero usar una palabra como más científica, no sé si es esa palabra, si se funciona aquí, pero como más científica, así como más cosas. Algunos ni siquiera entendían de qué se estaba hablando. Y es que en el no sé qué, yo casi no hablo de esas cosas. No sé si alguien aquí sabe de hebreo o de griego y esas cosas, pero sí lo uso. No me malinterpreten, sí lo uso, pero lo uso para encontrar las definiciones, y lo uso para que sea más fácil, ¿sí? A los hermanos, el entendimiento. Lo hago para eso.
pero no lo hago para que la gente se enrede más, ¿sí? Y a veces la gente se enreda mucho más. Y al final, cuando estuvimos conversando con los pastores, todos, la gran mayoría, todos, tal vez el 90% dijo, ¡ah, qué tremendo! Es que me encanta escuchar cuando hablan del griego y del hebreo, porque se ve como que la persona sabe, ¿sí? ¿Verdad? Y puede ser que sabe de esas cosas idiomáticas, puede ser. Y yo no quito que las personas sepan esas cosas. Y yo no le quiero quitar a usted esa posibilidad de indagar y de escudriñar, ¿sí? Las cosas. Pero esta cuestión no se trata de griego o de hebreo. Ni siquiera se trata de tu gran sabiduría o de nuestra gran sabiduría humana de expresar. Algunos me dicen, pero es que yo quiero saber cómo es la cuestión con diferentes maneras de predicar. Sí, o sea, no importa. Mantenga esa pureza, mantenga esa humildad, mantenga esa sencillez de la palabra de Dios, que dice que, decía un mentor de un buen amigo, me decía Douglas, si el evangelio lo pueden entender los niños, probablemente estés predicando el evangelio. Pero si los niños no entienden lo que predicas, lo más seguro es que no estés predicando el evangelio. Y wow, me llamó la atención. Así que cada vez que hablo estas cosas, las hablo para que todos puedan entender lo sencillo que es esto. Y el apóstol Pablo dice, lo que hice y lo que quiero es predicar el evangelio con lo más sencillo posible, con la sencillez más, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Poderoso, poderoso, poderoso. Esta palabra que hablamos no es una cuestión que es de interpretación propia. No es una cuestión que yo la interpreto de esta manera y usted la interpreta de otra manera, como las leyes que tenemos hoy día. Hace unos días estaba escuchando aquí las noticias. Estamos en Costa Rica por un cambio de gobierno, ya en estos días hay un cambio de gobierno, y entonces había una situación, ¿verdad? En judicial en la que hay ahorita, en la que están mucha gente involucrada, y resulta ser que es una cuestión de drogas y narcotráfico y todo eso. Entonces, vea qué interesante. Un juez interpreta una cosa, porque hay funcionarios involucrados. Entonces, un juez interpreta una cosa y los deja libres. Otro juez viene, interpreta otra cosa y los vuelven a echar presos. ¿Sí? Disculpen, la ley de Dios, que fue escrita en sus corazones, la ley de la vida, las palabras de Dios que han salido de su boca, no se prestan para interpretaciones privadas, personales. Son lo que son. Punto. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 y 21. Y dice lo siguiente. Entendiendo primero esto. ¿Sí? Es algo que, sí, cuando dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto. Vamos a ver. Es lo primero que debemos de entender. ¿Sí? Lo primero que debemos de entender es que ninguna profecía de la Escritura, y aquí no está la sabiduría, mis hermanos, ninguna profecía de la Escritura. Ahora, pueden haber profecías como hoy día. Hoy la gente, pues, tenemos profetas y todo, así que la gente puede profetizar, ¿sí? Y la gente la puede interpretar a su manera. Pero vamos a ver, aquí está la clave. Ninguna profecía de la Escritura, vuelvo y repito, hoy día tenemos profetas y los profetas pueden decir cosas, pueden profetizar. Hay creyentes con los dones de profecía y pueden profetizar.
pero puede tender a tener una interpretación. Depende de quién. ¿Sí? Pero dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es lo que es. Y aquí tenemos a veces con gente leyendo, usando las Escrituras y las profecías de las Escrituras para su propio provecho. Con una interpretación privada para mí. Es que la Biblia dice. Y como que Dios estuviera hablando a ellos y Dios era Dios hablándole a un rey o a alguien de las Escrituras, ¿sí? Y entonces a veces usamos esas palabras, esas profecías como que fuera para mi propia interpretación. No, señores, lo que se dijo en su momento se dijo para esa persona, punto. No puede interpretarlo a su manera. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y estamos hablando de la profecía en las Escrituras. La profecía es que están en las Escrituras. Ninguna de esas profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y a veces tenemos gente profetizándonos cosas, gente profetizando y diciendo cosas. ¿Inspirados por el Espíritu Santo? Espero que sí. Espero que sí. Y usted y yo, hermanos, esperemos que sí. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando hay una profecía en la congregación, ¿sí? Para la congregación, entonces los de la congregación deben juzgar la profecía. No lo dejen pasar, hermanos. Ahora, si la palabra es para una persona en particular, entonces la persona es la que debería de hacer eso. Pero si es para la congregación, entonces los creyentes deberían de juzgar la profecía. No se dejen enredar. Es que el hombre, es que este hombre, mire, está en una estatura, pero, y todo lo que él dice, no importa quién lo diga. Puede ser el profeta más reconocido, puede ser el profeta más rayado, puede ser el profeta que sale más en televisión o en la radio, no importa. Lo que él hable, y si lo habla para la iglesia, los creyentes deben juzgar la profecía. Le aseguro que si es inspirado por el Espíritu Santo, va a estar congruente con la palabra de Dios. Va a estar congruente con la palabra de Dios. Y se va a cumplir. Sí, señores. Sí, señores. Y si no se cumple, usted tiene la garantía que no es profeta. Fácil. No sé si me explico. Fácil. No se van a enredar ustedes, ni yo me voy a enredar. No hay complicación aquí. Y a veces la gente está, es que el profeta dijo, es que este profeta salió en la tele y dijo que el hermano iba a ser el presidente. Sí, pero no lo fue, entonces no fue profeta. Así de fácil. Es que el profeta me dijo que yo iba a tener un carro, 2 carros o 4 carros y una mansión y todo. Si no se cumple, Dios no le dijo nada. Fácil. ¿Para qué nos vamos a hacer un enredo ahí? ¿Sí? No lo hagamos. No lo hagamos así. Y voy a terminar con esta parte que es, vaya, poderosa. La coherencia y la congruencia de la palabra de Dios. Y Jesús hizo uso de eso. ¿Sí? Jesús hizo uso de eso. Quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Poderoso. Jesús. Este es Jesús. Vamos a ver. Jesús, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 27. Vamos al versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho.
pero a él no lo vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ajá, para creer. Vamos a ver, los profetas profetizaron en las escrituras. ¿Y de qué profetizaron? Vamos a ver. No, esto fue lo que profetizaron, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Sí, lo que los profetas profetizaron acerca de Jesús era que él iba a sufrir y que después iba a subir glorificado, poderoso. Y entonces, y vea versículo 27, Jesús, y comenzando desde Moisés, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a ver. Por eso es que la próxima semana va a ser algo poderoso. En la próxima semana vamos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque vea a Jesús. ¿Qué comenzó? Jesús tuvo que darles una clase magistral. Ustedes, muchachos, ustedes no han leído las escrituras. No las han leído. No van a la sinagoga a leerlo. Es como que nos dijeran hoy día, muchachos, ustedes no van a la iglesia. No tienen una Biblia en su casa. No tienen una de estas en su casa. Ojalá los discípulos, yo me imagino, mira, el apóstol Pablo, yo creo que estaría feliz de andar con una de esas cosas. ¿Sí? Digo, era fácil. Es como que nos dijeran a nosotros, muchachos, ¿ustedes no tienen una Biblia en su casa? ¿Ah? No tienen una Biblia. Muchos creyentes la tienen abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23 o no sé dónde más. Lo tienen abierto ahí para que el Señor los bendiga. Para que les vaya bien en todo. Entonces tienen ahí la Biblia abierta ahí, ¿verdad? Para que no sé. Y digo, y a la misma par, ahí tienen la Biblia en la entrada a la puerta y detrás de la puerta tienen una herradura también. Una mezcolanza que se tienen. Es como que nos dijeran, Señor, hey, ustedes tienen las escrituras. Ahí está claro en las escrituras, está claramente. Pero cuando vamos a las escrituras, nos vamos por la periferia. ¿Sí? Ay, qué lindo. Como David le pegó un garrotazo a Goliat. Qué lindo. Y ay, señor. Y David que cantaba. Entonces nos vamos por la periferia de que David cantaba y andaba tan cantor y tan danzor que se le miraban los calzones y todo. Digo, a veces es como, entonces estamos apegados ahí, hermanos. Entonces cantemos y dancemos porque David danzó y cantó. Pero había una razón por la que él hacía eso. ¿Saben por qué? David comenzó a descubrir cosas. Comenzó a descubrir cosas y eso es lo que lo hacía danzar. Lo hacía alegrarse. Y muchas de las cosas de las que él canta son profecías hablando de Cristo. Poderoso. Él iba descubriendo algunas cosas poderosas. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Poderoso, poderoso, poderoso. Él era hablando de Jesús. Y a veces nosotros ni siquiera descubrimos a Jesús en el Nuevo Testamento. Andamos hablando de las comidas, llego a un lugar y lo primero que me sale un hermano es, hermano, yo quiero saber qué piensa usted de las mujeres vistiendo pantalón. O de las mujeres usando aretes. O de los hermanos que andan pensando en el corte de pelo. O hermanos sin barba o con barba. Y yo digo, pero digo, ¿en eso se entretienen? Digo, ¿qué es eso? Que algunos me salen, hermano, ¿ustedes de los que les gusta la música electrónica o la música acústica con guitarrita y panderetas? Da igual, da igual. Algunos me decían, hermano, ¿usted usa internet? Le digo, sí, uso internet. Internet es muy útil para muchas cosas.
me comunico con mi familia cuando estoy de viaje, podemos hacer reuniones como estas, ¿sí? Por internet. Hermano, pero ese internet es del anticristo, hermano. Y entonces, digo, en eso se entretienen. Hermanos, que lo primero que me topan es cuando llego a algún lugar, es como, hermano, ¿y usted? ¿Usted qué piensa de la marca de la bestia? ¿Y estamos en cuál caballo, hermano? Le digo, ¿de qué me está hablando? ¿En cuál sello estamos, hermano? Estamos en Cristo, eso es todo lo que yo sé. Y eso es todo lo que me interesa saber. Yo estoy en Cristo y eso es todo. Y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ya me ha sido dado todo eso y estoy disfrutando de Cristo. No me hable del caballo, ni sellos, ni bestias, ni nada de esa cosa. No hay nada más poderoso que Cristo. Pero bueno, algunos hermanos andan en esas cosas. Hechos, vamos a Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Capítulo 17, versículo 2. Dice el apóstol Pablo. En los Hechos, hablando acerca del apóstol Pablo, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los creyentes, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Me imagino que eran los escribas y los fariseos y todos esos, ¿verdad? Discutía con ellos. Versículo 3, aquí viene la clave, versículo 3. ¿Qué es lo que discutía con ellos? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, por medio de las escrituras, y vuelvo y repito, ellos no tenían una Biblia como usted y yo la tenemos. Así que tenía que saber de qué estaba hablando. Y se los exponía a través de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. O sea, él estaba discutiendo y convenciendo a estos hermanos, a estas personas, que Jesús era el Cristo, que de él era que se hablaba esas cosas. Imagínense que los que se supone que tenían que tener claro todas las cosas acerca de Cristo, cuando vino Cristo, nunca supieron que él era el Cristo. Incluso cuando resucitó a los muertos, mandaron a callar a todos y dijeron, no, inventen algo, inventen que los discípulos lo robaron. Porque, inventen que los discípulos lo robaron porque no podemos quedar tan mal. Sí, no podemos quedar tan mal. Y a veces tenemos creyentes así, inventando cosas, ¿sí? Inventando y sobre esa invención van inventando más y para que no los agarren, entonces van inventando más. Y yo no sé si ustedes han visto este tipo de personas, yo los he visto. Y es bien complicado a veces porque están de mentira en mentira, no van de gloria en gloria, no van de victoria en victoria en sus vidas, sino que van de engaño en engaño. De engaño en engaño. Y se van engañando a sí mismos y engañando a otros. Hechos, capítulo 8. Y con yo creo que ya termino con esto. Hechos, capítulo 8. Capítulo 8. Y esto es poderosísimo. Esta es una de las enseñanzas que más me ayudaron a ir entendiendo la necesidad de hacer discípulos. Este texto específicamente me ayudó muchísimo. ¿Cómo es que hacemos discípulos? ¿Y qué es lo que pasa a veces en la mente de las personas? Hechos, capítulo 8, versículo 30 al 35. Acudiendo, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fue cuando, ¿verdad? Venía un etíope por ahí andando ahí en su carruaje y entonces el Señor le dice, hey, acércate a ese carruaje que está por ahí. Acércate. ¿Sí? Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Escuchen esto es poderosísimo. Por eso es que la próxima semana no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo esta conexión
¿sí? De la integridad y la congruencia de la palabra de Dios con el descubrir a Cristo en las Escrituras y el Evangelio, a Cristo y el Evangelio en las Escrituras. Y lo oyó hablar, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y responde en el versículo, en ese mismo versículo, perdón, versículo 31. Y dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? ¿Sí? A veces nos hemos dedicado muchísimo a predicar, a anunciar, pero no a enseñar. Cuando estaba estudiando hace ya tiempo, y la diferencia entre predicación y la enseñanza, entonces la predicación es un anuncio, pero es corto, ¿sí? El anuncio es algo corto. O sea, cuando usted ve un comercial en la televisión, esa es una prédica, ¿sí? Cuando le dicen, tome esto que le va a ayudar, y si usted está con gripe, tómese esta pastillita, y todo, ese es predicar. Es un anuncio de algo. Ajá, eso es lo que hacemos, pero a veces tenemos predicaciones que duran hasta 40 horas, ¿sí? Pero la enseñanza, o sea, la predicación tiene el sentido de despertarlo a usted, de que ponga atención en algo, ¿sí? Para que ponga atención a algo, que vuelva su mirada a algo, ¿sí? Pero la enseñanza no tiene esa intención. La enseñanza tiene la intención de que usted eche raíces, de que usted se afirme en algo. Por eso es que tomamos tiempo como este, ¿sí? Porque necesitamos que los creyentes echen raíces, profundas raíces, que se afirmen, que se anclen a la palabra de Dios. Y no en vanidades, no en inventos, no en filosofías, no en ideas, no en opiniones. Es que yo creo que no se trata de lo que usted cree. Es que yo opino, no se trata de lo que usted opina. Es que yo he estudiado. Bueno, no se trata tampoco de eso. Se trata de la palabra que ha salido de la boca de Dios y la que no necesita que nadie haga una interpretación privada de eso. Y dice, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Un pastor me decía, pero Douglas, es que he tratado como de agarrar esta iglesia y de meterle y de enseñarle, pero no hacen caso. Sí, porque hace falta un ingrediente, el deseo de aprender. Falta un ingrediente que no es el tuyo, es un ingrediente de la persona, de querer aprender. Y a veces estamos en la iglesia luchando y luchando. Y hay hermanos que no quieren, no les interesa. Ellos están bien como están satisfechos como están. Ellos no les interesa que ustedes le enseñen nada. Hay algunos que creen que lo saben todo y no necesitan que no les enseñe nada. Yo todavía sigo aprendiendo y sigo escuchando a otros. A mí me interesa escuchar. Me encanta cuando el pastor Henry habla, cuando mi mamá habla, cuando mi hermana habla, cuando Jorge habla, cuando Ali habla, cuando, mire, el pastor Wilmer, que hace tiempo no lo escuchamos, pero por ahí ahorita va a compartir con nosotros algunas cosas. Sí, cuando gente como ellos, sigo aprendiendo y aprendemos todos los días. A veces aprendo de mis hijos, a veces aprendo de mi esposa. Bueno, aprendo mucho de mi esposa. Porque a veces uno no le hace mucho caso a la esposa, ¿verdad? O el esposo, ¿verdad? Es que yo todo lo sé. ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Bueno, a veces hay que ponerle mucha atención a la esposita. Sí, señores. Es que yo soy el hombre, soy la cabeza de este hogar y yo, no importa. A veces es necesario sentarse y aprender, hermanos, algunas cositas de sus hijos. ¿Sí? Hace un tiempo estábamos en una reuniones de discipulado y entonces
yo dije, los niños si tienen algo que compartir de lo que damos una clase corta y entonces todos podían compartir sus comentarios, hacer sus comentarios. Y una señora dice, bueno, yo no sé si estaría interesada en escuchar lo que un niño tiene que decirme, ¿verdad? Y era una maestra, ella era una maestra. Y yo no sé si me interesaría escuchar lo que un niño me tenga que decir. Pues bueno, resulta ser que un niño en esa reunión, ella estaba ahí y entonces de repente el niño comenzó a decir cosas y mire, todos nos quedamos con la boca abierta. ¿De dónde este niño saca estas cosas? Pues sí, ¿se acuerdan a Jesús a los 12 años? Sí, cuando lo andaban buscando por ahí y la gente se asombraba de la sabiduría, pues tenía 12 años. Así que no se asombre que también tengamos hijos llenos del Espíritu Santo, hablando cosas espirituales poderosas que usted nunca entendió y un niño lo entendió. Por nosotros, por andar tratando de buscar todas las definiciones griegas y hebreas y toda esa cuestión, y entonces se nos olvidó lo sencillo. Y un niño agarró lo sencillo y lo entendió más rápido. Por cierto, eso nos pasó en una vez en una iglesia. Estábamos en un seminario para pastores y estamos hablando del discipulado. Entonces tenemos un material que, por cierto, algunos de ustedes ya tienen ese material de discipulado de el hermano Andrew Womack y Don Crow. Y resulta ser que estamos compartiendo con ellos. Entonces, aparte de los jóvenes, les dije a los jóvenes, vayan ustedes sin maestros, sin nada, solo ustedes lean la lección y luego vengan y compartan lo que Dios les habló a ustedes. Y yo me quedé con los pastores y sus esposas y los líderes y más grandes y todo. Bueno, me quedé con ellos. Me costó 1 hora. La lección dura 10 minutos y me costó 1 hora tratar de que me explicaran lo que habían entendido. Todos me salían por diferentes lados. Nunca pusieron atención a las cosas. Y cuando vinieron los jóvenes, sin maestro, sin guía, solamente la lección que estaba en el libro, me dejaron con la boca abierta. ¡Wow! Ustedes sí entendieron. ¿Sí? Porque no tenían todo ese bagaje que traemos de tradiciones y de estilos y que a veces andamos arrastrando. Ah, es que yo fui al instituto. Ah, y yo sí, yo pasé 5 o 6 años, yo tengo una licenciatura, yo tengo un doctorado, sí, pero nunca entendieron nada. Pero bueno, sí. Entonces, a veces cuando estamos enseñando a personas, falta ese ingrediente que es muy importante, ese ingrediente que es sumamente importante, el querer aprender de las demás personas. ¿Sí? A la persona que usted le está enseñando quieren aprender. Entonces aquí él le rogó a Felipe, Felipe, súbase y enséñeme, por favor. Poderoso. Versículo 32. Vamos por versículo 32. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. Versículo 33. Y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, versículo 34. Te ruego que me digas, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vamos a ver, eso es Isaías. Entonces el etíope, el señor le dice, hey, entonces el profeta ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otra persona? O sea, quiere decir que iba entendiendo. Oh, ya, wow. Entonces está hablando de él o de otra persona. Versículo 35. Poderoso. Por eso es que la próxima semana no se lo pueden perder, hermanos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, acuérdense, vamos, Jesús estaba hablando con algunas personas y entonces comenzó desde Moisés.
y pasó por los profetas para hablarles estas cosas. Pero vea lo que hace Felipe. Felipe, como el hombre estaba leyendo Isaías, entonces, ¿de dónde comenzó? Desde Isaías. Poderoso. Y desde ahí comenzó, ¿sí?, a hablarle esto y le anunció el evangelio de Jesús. Ok, vamos a ver. ¿Dónde estaba el evangelio de Jesús? En Isaías. Ya desde Isaías estaba escrito a Jesús y el evangelio de Jesús. Poderoso, poderoso. Y a veces cuando vamos al antiguo, a las escrituras antiguas, cuando vamos ahí, nos entretenemos con un montón de cosas. Nos entretenemos con las historias del rey, con los adulterios del rey, con las matazones del rey, con el diluvio, con el otro y con, mira, bueno, de todo. Y sacamos prédicas de eso. Un momentito. Todo tiene que ver con Jesús. Eso es lo que es la congruencia. Todo lo que está escrito, todo lo que iba pasando con el tiempo, tiene que ver con Jesús. Poderoso, poderoso, poderoso. El Evangelio de Jesús, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Ve hasta donde lo haya llevado. Vea, desde Isaías lo llevó hasta el bautismo. Vea qué poderoso. Sin una Biblia. Hermanos, sin una Biblia. Y ahora tenemos cristianos que no pueden hablar de sí mismos, o sea, no pueden hablar por sí solos. O sea, tienen que tener o una Biblia, y si tienen una Biblia, la tienen toda enredada. Sí, la tienen toda enredada. Y lo único que sacan de la Biblia cuando hablan con las personas es del diablo, del pecado, del diablo peleando con usted y del león rugiente que cuidado se lo come el diablo. Digo, solo eso hablan. Solo de ese tipo de cosas hablan. Y otros hablan de otra cosa. Que el ayuno, cuál es el mejor ayuno, si el ayuno de Jesús o el ayuno de David, no, de David, no, de Daniel, o el ayuno del otro, o sea, cuál es, y discuten esas cosas. Nada de eso tiene importancia. Ninguno ayunó por gusto, ninguno ayunó porque es que era importante, no. Algunos ayunaron porque estaban indagando, indagando. Yo no sé si le pasa a usted como me pasa a mí, cuando me meto en estas cosas no como. Y usted puede preguntarle a mi esposa, me meto en estas cosas y pasa la comida por aquí, por allá, y yo estoy entretenido en otra cosa. ¿Sabe lo que decía Jesús? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que me alimenta. Poderoso. Y lo llevó desde ahí hasta el bautismo y le dice, hey, aquí hay agua. Vamos a ver. Este tipo venía leyendo las escrituras, venía, me imagino que debe ser muy rico porque tener una escritura de Isaías, el hombre debe tener sus reales, ¿sí? Porque allá no es que usted lleva la Biblia y le saca fotocopias ahí en la fotocopiadora, no señor, lo tiene que escribir a mano. A mano. Lo tenían que escribir a mano. Y para que alguien lo escribiera a mano tenía que pasar días, meses escribiendo a mano esas cosas. Y tenía que asegurarse y pasar por otra persona para verificar que lo que había escrito era lo correcto. Para que él tuviera una chunche, un folio de esos, digo, tenía que tener muy buenos centavos, ¿sí? Hey, y este señor llega ahí y ve un charco de agua ahí y dice, hey, ya que aquí hay agua, hey, ¿por qué no me puedo bautizar? Ya que llegamos hasta el bautismo, hey, ¿por qué no me pueden bautizar? Y Felipe le dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes.
¿Escucharon? Y por eso les dije, en otro momento vamos a tener que hablar del bautismo, porque de repente él no le dijo, mira, bueno, tenés que ir por el curso que yo te voy a dar. Tal vez me topas allá en Jerusalén y yo te voy a dar un curso de bautismo. O mira, vos sos miembro de alguna congregación. Mira, ¿de cuál congregación eres? No, no, no. Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo me acuerdo, nosotros en nuestras organizaciones y todo, denominaciones en las que estamos, a veces le duran hasta 3 meses para una persona que dice, yo quiero bautizarme. Ah, bueno, venga, el curso, 3, no sé cuántos domingos para que usted se pueda bautizar. Y la persona cree. Bueno, yo no sé cuántos cursos tiene que llevar una persona, pero por lo menos me acuerdo que eran a veces como 3 meses que llevaban el curso a la persona. Sí, un curso de 3 meses. Si no lleva ese curso, no se puede bautizar. Pero yo creo. Sí, pero el curso va primero. Pero bautíceme en cualquier lado. ¿Saben que yo me doy gracias a Dios, ¿sabe? Que a mí no me bautizaron en ninguna piscina, no me bautizaron en ningún río, me bautizaron en un charco donde bebían agua las vacas. Y algunos van a decir, algunos se pelean por esto del bautismo y algunos dicen, es que si usted no se bautiza en el río, no se bautizó bien, porque el río, los pecados los lava el río y los lleva hasta el mar. Ah, ¿quién inventó eso? Es que algunos creyentes todavía hoy día, después de haber sido bautizados, después de haber creído, se van a Israel, buscan el río Jordán, porque ahí se bautizó Jesús. Pues sí, se bautizó Jesús y miles de personas más. Sí. Así que no fue que Jesús entró y santificó el río. Ese río no está santificado. Es más, Naamán, ¿sabe qué dijo de ese río? Que era el río más sucio que él había conocido. Y dice, en mi país hay mejores ríos. Ah, pero nosotros no, nosotros tenemos de creyentes y esto es cansado, eso es penoso, que ver creyentes que quieren gastar dinero para viajar a Israel para que lo chapuceen ahí en el río Jordán. Que no es, y ¿sabes con el testimonio? Ay, es que sí sentí diferente. Cuando me bautizaron allá no sentí mucho, pero aquí, sentí que el cielo descendió, que la paloma también me descendió. Ah, qué mentiras, oye. Pero gastan dinero para hacer eso. Que pueden hacerlo, si quieren háganlo, pero eso no hace diferencia. Es el creer. El apóstol, Felipe le dice, hey, si crees de todo corazón, escuchen, cuando alguien de su congregación, alguien llega al grupo suyo y dice, yo creo de todo corazón, busque un charco, busque un río, busque algún lado y métalo ahí, bautícelo, no lo atrase. Me acuerdo que tuve que ir a bautizar a unos hermanos en la orilla de una playa del mar. Y algunos dicen, no, hermano, es que yo no me voy a mí no me van a bautizar en el mar. Digo, ¿por qué no? Es agua. Ah, pero es que en el mar están todos los pecados de todo el mundo. Yo me meto ahí, se me van a pegar los pecados de otros. Se lo estoy diciendo con verdad, aquí en Costa Rica. Me pasó a mí. Es que un predicador pasó y dijo que aquí no se bautizan la gente en el mar porque el mar está lleno de los pecados de la humanidad. Pues disculpen, si el mar está lleno de pecados de la humanidad, no coman nada de lo que sale del mar, porque se está comiendo todos los pecados también, porque los peces comen de los del mar, viven ahí. Ah, pero si les gusta la langosta y si les gusta el camarón y si les gusta la tilapia. Digo, bueno, tilapia no tanto en el mar, pero sí. A otros peces les gusta el dorado, les gusta el todo. Pargo, cuando vamos a los restaurantes, denme un parguito. Ah, sí, pero del mar lo traen. Sí, es esas sus filosofías tontas, pero le dice, aquí la clave es, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y sabe qué le dijo? Creo. Oiga lo que dice este hombre. En un ratito,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Poderoso, poderoso, poderoso. Vea lo que es cuando las escrituras son correctamente utilizadas, cuando las escrituras están correctamente explicadas. Desde Isaías, ahí lo llevó hasta el bautismo, y el hombre dice, yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor. Oiga, y las mismas escrituras las tenían los fariseos, los saduceos, las mismas escrituras las tienen todos. Es más, la misma escritura la tiene usted hoy. Y si usted está todavía enredado en que para bautizarse tiene que hacer un montón de ritos y un montón de cosas y ponerse un vestido blanco, no sé por qué ahora a todos nos ponen una sotana blanca. Otro invento. Se puede bautizar con la ropa que anda. No hay problema. Es si cree. La palabra de Dios es íntegra. No tiene ruptura, es completa, es veraz, no tiene engaño, no tiene falsedad, es confiable, no tiene fisuras. Es congruente desde el principio hasta el fin. Es verdadera. Lo que dice Dios se hace. Es una palabra limpia, es refinada para usted. Y bien haces si afirmas tu corazón en la palabra de Dios. Amén. Comentarios. Quiero escuchar sus comentarios esta mañana. Así que solo, como saben, solo levanten la mano o abran el micrófono y comentarios acerca de lo que hemos compartido el día de hoy. Próxima semana, no se lo pierdan, próxima semana, Pastor Jorge, a través de las escrituras, a través de todas las escrituras, comenzando desde, yo no sé dónde va a comenzar Jorge, pero a través de todas las escrituras vamos a ir viendo a Cristo y el mensaje del Evangelio de Jesús también. Ahí. Así que comentarios, por favor. Ya saben, con libertad. Pastor Ali, Chinandega, Nicaragua. Bienvenido, pastor. Buenos días. Amén, gracias, amén. Gracias, poderoso. Douglas. Sí, señor. Gracias a todos. La verdad que a diario aprendemos. Y no es mucho lo que voy a dar porque tengo que irme. Sí. Se me hace un poco raro ver a Douglas de camisa manga larga. Por cierto, Douglas hablaba de los bautismos, que tenías que, algunos piensan que si van al río Jordán o van a otro lado a bautizarse, ellos sienten la presencia divina de Dios y que allí es donde ellos deben de ir. Y algo que te dije que se me veía raro, verte de camisa manga larga, yo recuerdo que en una de tus intervenciones de tantas, en ciertas ocasiones aquí compartiste hasta en chorro y canchos pastores, eso era todo raro, verte así, y mucha gente no quería recibir, no te quería escuchar, incluso había pastores que se pusieron un poco todo extraño, todo raro. Sí, sí, de acuerdo. Pero para muchos, incluso en cierta ocasión te acordás que hubo una cierta crítica que por qué las hermanas que andaban con nosotros usaban pantalones. Correcto. Y precisamente ese día fue un revolú totalmente y que la verdad, a raíz de esa intervención que tuviste en enseñarnos, aquí creo que fue en el Viejo, si no me equivoco, en muchos lugares hubieron gente que sí revolucionaron su mente. Les quedó totalmente claro de que
digamos, con respecto al vestuario, eso tenía su diseño. Y entonces eso revolucionó mucho en algunas congregaciones. De tal modo de que no es que veniste a dividir congregaciones, porque nosotros no hacemos eso, pero Correcto. la gente cambia de mentalidad y de poder avanzar en el evangelio, no de otra manera, porque la palabra es la palabra y es la que transforma. Está riendo por eso mismo, pero la verdad es que ninguna interpretación de la escritura es privada. Creo que Jorge, cada uno de ustedes que nos han compartido, para mí ha sido un totalmente avance día a día, porque aprender y escucharnos los unos a los otros, Sí. eso nos hace coger raíces, raíces que sí se profundizan, no con palabras huecas o palabras bonitas que queramos acomodarla para que la gente escuche. Y vos decías algo importante también, que muchas veces nosotros, me acuerdo yo cuando enseñaba en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, que como maestro a veces nos cogía una como tipo competencia, Ajá. que el maestro que enseñara mejor que el estudio bíblico en griego, en algunas cosas hebreas. Entonces la gente decía, eso me despierta, pero la verdad es que al final la gente no entendía nada. Y para entender y comprender la escritura es tan sencillo. Aquí hubo gente que sí te entendió exactamente. Incluso me atrevo a decirte que hay pastores que han preguntado por vos y que sí, gustarían volver a escuchar, porque la verdad eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho hemos estado compartiendo con algunos pastores esto de abrir brechas y caminos por andar. Gracias, gracias. Poderoso, poderoso. Sí, señor. Sí, señor. Y yo me acuerdo cómo hace o sea, tiempo, cuando de repente la gente se queda como, esto es el evangelio, esto es el evangelio, si nunca habíamos escuchado esto, ¿sí? Y a veces me decía un pastor, es que a veces la gente rechaza lo verdadero y recibe lo que es falso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, como dije, no es, ah, no se presta para malas interpretaciones. Las cosas que decimos nosotros, a veces sí, ¿sí? O muchas veces sí. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Doña Débora, allá Hermano, en Chiriquí, Panamá. Bueno, perdón. Pastor Arley y después Débora. Gracias, hermano. Amén, amén. Eh, Bienvenido, bienvenido. siento, gracias. Me siento muy agradecido, hermano, con esta enseñanza. Trae mucha claridad a nuestra mente y a nuestro corazón, hermano, Sí, porque realmente sabemos que eh, muchas veces se malinterpreta la palabra cuando uno escucha, como decía usted, a algunas personas que dicen disparates, ¿verdad? sí. Pero bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios le está dando sabiduría a usted por todas las enseñanzas que está trayendo. Un abrazo, hermano, bendiciones. Amén, 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 amén. Sí, señor. Sí, señor. Y a veces, Pastor Arley, cuando usted dice eso, em, em, y puedo leer las escrituras, cuando estuve estudiando con mi mamá el libro de Job, que por cierto, ella escribió un libro del libro de Job. eh, a veces la gente toma el libro de Job y comienzan a predicar de Job, pero no solamente predican de Job, sino que también toman versículos de los amigos de Job, cosas que las personas que estaban cerca de Job decían.
y las predican como que si fuera palabra de Dios. Y son palabras que dijeron estas personas. Y Dios, al final de la historia de Job, Dios le dice, llame a sus amigos y ore por ellos. Porque muchas de sus palabras o las palabras que ellos dicen o dijeron, dice la escritura que eran puras estupideces. Vaya. Y a veces las tomamos y las predicamos como que fuera Dios las que dijo esas palabras. A veces tomamos palabras de otras personas que dijeron en la Biblia y las predicamos como que si Dios estuviera diciendo eso. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo viene y dice, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo, pero lo deja muy claro, esto lo digo yo, pero siempre vuelve a un fundamento, pero la palabra de Dios es la que está en primer lugar. Siempre es la que está en primer lugar. Pastora Débora, allá en Chiriquí, Panamá. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Amén, amén. Yo lo único que quiero compartir es un pasaje de la palabra donde nos habla acerca de lo que es las tradiciones y las doctrinas dentro de las iglesias. Sí. Y está en Marcos, del versículo 6 en adelante. Marcos 6. Respondiendo él, Marcos 7. 7. Versículo 6 en adelante. 6 en adelante, listo. Dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Sí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres por los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Sí. Les dijo también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, eso lo vemos nosotros a diario en la iglesia, donde las iglesias están invalidando lo que dice la palabra del Señor por cumplir ciertos requisitos. En lo que estabas hablando del bautismo, conozco iglesias que la persona para poder bautizarse tiene que pasar por un año y hasta más para que, según ellos, tomen una decisión acertada. Y hacen un año de cosas, se bautizan y se va. La gente se va. Sí. O sea, eso no es garantía de que una persona se va a quedar. Lo que decía Felipe es la realidad. Si tú crees de todo corazón lo que dice la escritura, tú crees en Cristo, bien puedes. Pero la gente a veces solamente van por cumplir con ciertos requisitos que se les imponen y con eso ellos piensan que ya se han ganado el cielo y se van. Sí. Y no es así, no, o sea, no tiene nada que ver. Sí. O a veces está impuesto eso porque yo creo que así es como estas personas se van a firmar o las personas van a ser miembros. ¿Sí? O sea, porque tiene que ver, vamos a ver, tiene que ver una responsabilidad mía como pastor, una responsabilidad mía como líder, una responsabilidad mía como el llamado de Dios para equipar a los santos, para prepararlos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay una responsabilidad nuestra. Y a veces nosotros somos los mismos que hacemos eso, porque entonces venimos y ponemos las reglas nosotros. ¿Sí? Reglas que ni siquiera existen. O sea, reglas que no existen. Entonces, las ponemos y por eso yo te decía, ponemos reglas donde reunimos. Ponemos reglas cómo nos reunimos. Ponemos reglas cómo nos vestimos. Ponemos reglas quién es el que dice, quién no. Ponemos reglas para las canciones. Ponemos reglas para, o sea, digo, hay reglas para todo. ¿Sí? Reglas para todo. Yo no sé si vos te acuerdas en la iglesia donde estábamos allá, que llegaban los jóvenes a la iglesia y que habían más de 100 jóvenes, casi 200 jóvenes reuniéndose ahí
y las señoras estaban, las diaconisas estaban afuera diciendo a los jóvenes, así no puede entrar, este vestido está muy corto, así no puede entrar, tú tienes el pelo muy largo. Unos tienen el vestido muy corto, otros tienen el pelo muy largo. Así no puede entrar porque tiene barba. Vaya a cortarse la barba. Y eran cosas, pasamos de ¿cuántos? Como 20 jóvenes. O el pelo. Sí, pasamos de 20 jóvenes a tener casi 200 jóvenes y después se hizo nada. Se desaparecieron porque todos la gente que estaban ahí mandaban para la casa. No, aquí no puede entrar así. Las doctrinas de hombres los hicieron irse. Doctrinas de hombres hicieron eso. Sí, sí. Y te acuerdas cuando nosotros, la iglesia tocaba guitarras de madera, y no tengo nada en contra de la guitarra de madera, me encanta la guitarra de madera, había panderetas y cantábamos con eso, pero los jóvenes necesitaban otra cosa o querían otra cosa, y de repente logramos conseguir equipo de sonido, teníamos micrófonos, guitarras, piano, batería, de todo. Y entonces los jóvenes usamos esos instrumentos. El domingo, ¿te acuerdas? No se usaba esos instrumentos porque la gente dice, no, aquí nosotros los adultos queremos mantener la tradición de tener guitarras de palo, y nosotros no tenemos ningún problema. Si quieren usar guitarras de palo también, pero llegaban a la reunión de jóvenes. ¿Saben lo que nos hicieron? Nos hicieron quitado los equipos, nos quitaron los parlantes, nos quitaron los micrófonos, nos quitaron todo. Dijeron, no, eso no, volvamos. Si quieren cantar, tiene que ser con guitarra o panderetas. Y al final los jóvenes se fueron de vuelta, no volvieron. Nunca volvieron, y se perdieron un montón de jóvenes en otras cosas. No voy a decir que se perdieron y que se fueron al infierno y todo, no. Entonces la iglesia perdió la gran oportunidad que tenía de alcanzar a estos muchachos. Pero bueno, así pasa con las tradiciones, y por eso cuando yo les digo que nosotros hemos vivido mucho tiempo, hemos vivido también muchas experiencias y hemos descubierto cómo la gente tuerce todas esas cosas y las pone como si fuera Dios, como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Listo. La próxima semana entonces nos veremos para seguir edificándonos, seguir creciendo en el conocimiento del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y de seguir creciendo en este conocimiento de nuestra identidad, en el de nuestra conexión, de nuestra unión con el Señor, y cómo podemos madurar y crecer en todas estas cosas, en la palabra de Dios. Así que próxima semana, a través de las Escrituras, descubriendo a Jesús y el Evangelio de Jesús. Así que poderoso. Pastor Jorge, no sé si quieres adelantar algo o decir algo, y entonces, si no, entonces cerramos para la próxima semana. Bienvenido desde Bogotá, Colombia. Douglas, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Excelente, muy bien. Aquí mucha lluvia por esta zona, ya estamos en la época lluviosa, entonces bastante lluvia. Sí, por acá también está así, está lluvioso, es la temporada de lluvias, Sí. Se alterna con algunos días de sol, y así Sí, funciona sí. por este tiempo. Sí, señor. Bueno, pues un saludo para todos. Yo creo que mientras Douglas nos estaba hablando, a mí me van a surgir como ciertas ideas, ¿no? Sí. Sí, porque uno empieza a conectar cosas. Sí. Entonces yo veo que la palabra de Dios tiene como una característica bien especial. Hay unas que Él da, o sea, yo la divido en dos. Es una que Él da y de verdad se cumple. O sea, no hay manera que tú puedas echar eso para atrás. Un ejemplo así podría ser cuando Él ordena que el pueblo judío vaya a cautividad. Sí. Y no hay manera de echar eso para atrás, ¿cierto? Sí. Entonces se cumple. 70 años. Y hay otras palabras que tienen mucho que ver con involucrar nuestro corazón y nuestra voluntad en lo que Él dice, Sí. para que se complete el fruto de lo que Él ofrece, ¿no? Digámoslo así. Entonces, Él dice, si ustedes creen en mí, van a ser salvos, ¿cierto? Sí. Si creen en Jesús. Sí. Eso implica que hay una voluntad de por medio. Hay otras cosas en donde incluso Dios puede pasar por encima de la voluntad de la gente. Son dos palabras diferentes. Entonces, un ejemplo podría ser también que va a venir un tiempo para el anticristo. Eso no vamos a poder hacer nada
respecto a eso. Se va a cumplir. Hay un tiempo donde va a existir ese reino milenial, se va a cumplir. Hay un tiempo, un juicio, se va a cumplir. Nadie se va a escapar de eso. Sí, Entonces, las palabras de Dios tienen esa característica que una es, digamos, no puedes de ninguna forma alterarla. Por ejemplo, que el sol salga por el oriente y se oculte por el occidente. Él lo creó así. sí, Son unas cosas determinadas, invariables, y hay otras en las que tenemos que estar atentos porque requieren de nuestra sujeción a lo que Él dice. sí, Creo que sería como la ventaja, pues cuando uno lee la escritura, ¿no? Y sí, uno puede decir, bueno, esto ya se cumplió, yo ya no soy judío, ¿cierto? Yo ya no tengo como esas obligaciones del anterior pueblo de Dios, tengo unos compromisos nuevos, ¿cierto? En este pueblo nuevo que Dios ha formado a través de Jesucristo, y entender eso se vuelve crucial en nuestra vida, que ahora estamos, por decirlo de alguna manera, con la expectativa de sujetarnos a lo que Él dice, se van a cumplir las cosas que Él ha dicho que se cumplirían. sí, Y hay otras cosas en las que ya no tiene importancia, o sea, ya se venció, digamos, ya caducó la ley de Moisés y van a haber montones de cosas que por más de que tú quieras, pues eso ya no va a tener ninguna relevancia, ¿no? Los corderos, los sacrificios de becerros, puedes hacer como creo que fue Salomón para inaugurar el templo, entonces una gran ofrenda con muchas vacas y muchas ovejas y eso trajo la presencia de Dios. O sea, tú vas a querer hacer lo mismo, ujú, sacrificar ovejas y vacas y no va a venir la presencia de Dios. No lo vas a lograr, porque uno tiene que ser muy entendido en cuál es la verdad presente en la sí, que sí, estamos sí, viviendo. Eh, Sería lo que uno podría marcar como para entender eso el valor de la palabra de Dios. sí, Y hay cosas que, no, ya no, sí, definitivamente no tiene ninguna importancia y nos va a ayudar, ¿no? A decir, bueno, esto, cuando leamos el Antiguo Testamento nos va a ayudar a decir, no, esto definitivamente no va a pasar, o sea, no va a importar si yo me pongo ese manto con las franjas azules, ¿cierto? Eso no me va a hacer más santo. no, No importa si yo me pongo un gorrito aquí, eso no me va a hacer más santo, no me va a acercar más a Dios. sí, Van a haber una cantidad de cosas que ya no tienen ningún valor, pero que en su momento sí eran importantes. sí, Sí, eso sería pues el comentario sí. Y Jorge, que me puso a pensar. sí, sí. Fíjate que, Mm. digamos, a veces es un poco con los cristianos, los creyentes de hoy día, ¿verdad? A veces cuesta, bueno, me imagino que también en los discípulos lo encontraron también, que algunas cosas eran, digamos, palabras específicas para ciertas personas en cierto momento. Y a veces nosotros queremos como tomar eso y hacerlo como que Dios me estaba hablando a mí, ¿verdad? Como yo me acuerdo a un pastor le decían, alguien llegó y buscó el libro donde está Abraham y todo, entonces le dice, así te dice el Señor, tú serás llamado padre de multitud. No lo dijo, serás llamado Abraham, ¿verdad? Muy inteligentemente, ¿verdad? Y nada más le dice, tú serás llamado padre de multitudes, porque te daré multitudes como la arena del mar y toda la cuestión, ¿verdad? Vamos a ver. Y muchas veces, en la gran mayoría que conozco, no se ha cumplido, ¿sí? Porque tendrán, vamos a ver, tendrán un grupo grande, 1000, 2000, 3000 personas, 4000, 5000 personas en su congregación. Y eso no es como la arena del mar. Eso no es como, eso no es como las estrellas del cielo. Pero sabe que cuando Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes y tus hijos van a multiplicarse como la arena del mar, hey, eh, tanto el pueblo de Israel como todos los que hemos creído ahora, ahora sí somos como la arena del mar.
¿Sí? Sí somos como las estrellas de los cielos. Sí hay multitudes y multitudes y cientos y cientos y cientos de miles, como dice en el libro de Apocalipsis, que habían millares y millares y millares de millares adorando al Cordero. ¿Sí? O sea, digo, sí se cumple, pero a veces tomamos esas palabras que encontramos en algún lugar y lo ponemos en un envoltorio nuevo y se lo damos a alguien no, al único que Dios le dijo, al único que Dios le dijo que iba a tener hijos como la arena del mar fue a Abraham. De allá nadie más se lo dijo. Así que si alguien te profetiza eso, no le crea. ¿Sí? No les crea. Y a veces va a sonar como, Douglas, qué bárbaro, pero está en la Biblia. Ahí, sí, está en la Biblia y es correcto. Y lo habló Dios. Sí, es correcto, lo habló Dios, lo dijo Dios, pero no te lo dijo a ti. Se lo dijo a Abraham. Claramente se lo dijo a Abraham. ¿Sí? Y a veces hacemos eso, Jorge, que a veces la gente toma esas cosas y toman versículos por acá y las transforman en profecías. Dime. Sí, es que ese es muy popular en época de elecciones. Entonces sacan, este es Ciro, mi ungido, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? Y Sí. claro, eso se lo dijeron Sí. a Donald Trump. Yo creo que estos profetas que pues, uno ha escuchado por ahí, sacan el mismo pasaje una y otra vez. Es que tú vas a ser Ciro, ¿no? Tú vas a ser Sí. como Ciro. No, la verdad, no va a ser así. Así es. Para Ciro, específicamente para cumplir algo que Dios quería y que era inmutable, que era que se cumplieran los 70 años de esclavitud y la liberación a los 70 años. Entonces Sí, ya no va a aplicar eso de mi ungido Ciro para los políticos. No, No va a ser así. no va a funcionar de esa manera. Es correcto. Sí. Así que bueno, seguimos creciendo y seguimos compartiendo estas verdades poderosas del Evangelio que yo sé que van a transformar la vida de las personas de este mundo. Un abrazo grande, nos vemos la próxima semana, va a estar poderosísimo, no se lo pierdan. Igualmente, 10 de la mañana, hora Centroamérica, 10 de la mañana, hora de Centroamérica, creo que para 11 de la mañana, hora del sur de América, y para el norte de América, del lado este, estaríamos a 12 mediodía. Así que un abrazo grande a todos. Bienvenido, Pastor Alberto Aguilar. Un abrazo también. ¿Desde dónde se conecta, Pastor? Ecuador. Ecuador. Gracias al Pastor Dani. Sí, un abrazo, Pastor, un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias por tu interpretación de la palabra de Dios. Fue muy claro, muy lindo. Amén, amén. Y gracias a usted por conectarse y compartir con nosotros. Bienvenido todos los jueves a esta hora. Bienvenido todos los jueves a compartir con nosotros. Y Amén. con libertad puede invitar a otros pastores también que quieran conectarse. Está abierto, usen el mismo, siempre va a ser el mismo enlace, así que no habrá ningún problema con eso. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana a seguir creciendo en esta verdad poderosa. Un abrazo. Bendiciones.